Hola, ¿qué tal amigos de Familias en Cristo FEC? Reciban un cordial saludo en este día. Hoy llegamos hasta ustedes gracias a nuestro canal de YouTube de FEC, Familias en Cristo, con un tema que le hemos titulado De los sepulcros a la libertad. Y para esto, pues vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en Familias en Cristo, elevando una oración a nuestro Padre Dios, pidiendo que nuestro corazón sea esa buena tierra para que su palabra caiga y pueda dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Te invito a que oremos y que ahí donde está le pueda decir: amado Señor, hoy vengo delante de ti a presentar mi vida, mi corazón. Examínalo, Señor, quita los pedregales, los espinos, quita todo, Señor, lo que impida que tu palabra, como la buena semilla, pueda dar fruto en mi vida, en mi diario vivir, en lo que soy y en lo que hago. Tú conoces mi corazón, dígale. Aquí vengo delante de ti en este momento, con hambre y sed de tu palabra. Llévame, háblame, instrúyeme, Señor, a través de ella. Que sea un oidor y hacedor de tu palabra. Gracias, Dios, porque cada que escuchamos tu palabra, ella nos edifica y nos lleva a crecer en nuestra relación, en nuestra intimidad contigo. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, eterno Dios. Tú eres el amor de nuestra vida. Tú eres lo que le da sentido a nuestra vida y es tu palabra la que nos lleva a crecer espiritualmente. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, eterno Dios. Tu presencia con nosotros, te lo pedimos, eterno Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26, en adelante nos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, sino ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadena a grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase
de ellos, pues tenía gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Bien, aquí vemos algo hermoso y muy especial, porque Jesús venía la noche anterior, horas anterior, de estar dándole a los discípulos una enseñanza cuando Jesús calma la tempestad. Recordemos que él bajaba del monte y iban al otro lado, ¿verdad? Y en eso se levanta una gran tempestad. Y ellos entonces, viendo el poder de Jesús al calmar la tempestad, pues llegan a la orilla a donde iban, el objetivo. Los discípulos no sabían a lo que se iban a enfrentar, ni en el mar de la Galilea, ni cuando llegaran al otro lado. Recordemos entonces que Jesús tenía una bella oportunidad de darle a los discípulos dos enseñanzas, que para ellos sería muy, muy importante en el cumplimiento de lo que Jesús había establecido de ir y llevar la palabra, el evangelio. La primera, lo vieron calmar la tempestad. Y la segunda, era la experiencia que empezaba cuando llegaron ahí. Nos dice aquí la palabra de Dios, ¿sí?, que Jesús llegó al lugar de los Gadarenos. Y había un hombre que apacentaba cerdos, pero también había un hombre endemoniado. No era loco. Aguas con esto. Porque en el plano espiritual asociamos la locura con cuando una persona es poseída. Este hombre era poseído, pero no era loco, como lo vamos a ver a continuación. Y esto hay que diferenciarlo. Ahora bien, ¿qué acontece? Pablo también nos advierte, ¿sí?, de las acechanzas del enemigo, como vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero, ¿hacia dónde iba Jesús? Jesús iba hacia una ciudad que se llamaba Gadar. Esta ciudad hacía parte de lo que en aquel tiempo se conocía como Decápolis. 10 ciudades que formaban la Decápolis, y esta región se la había dado Moisés a Manasés, y se la había dado también a Rubén, ¿sí?, y a la tribu de Gad. Entonces, Moisés había repartido esta tierra. Habían pasado muchos años y los griegos se habían establecido en esta región. Por lo tanto, era una tierra pagana. Era una tierra que practicaban la idolatría, que sacrificaban a los dioses que en ese tiempo los griegos adoraban. Y por eso en esta tierra había el criadero de cerdos. Por lo tanto, no vivían judíos ahí. Pero Jesús sabía que algo había en esta región. Y sus discípulos no se oponen, lo acompañan. Pero cuando llegan a este lugar, van a tener una de las experiencias más hermosas que podían tener al lado del Maestro, al lado del Mesías, el cual les llevaba a romper esquemas, pero también, a través de lo que nos narra el Evangelio de Lucas, nos va a dejar una enseñanza acerca de un hombre que había sido poseído por el demonio. Ahora, ¿qué vemos aquí? Primero, en el versículo 27 dice: al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre, ¿cómo vivía? Primero, vivía desnudo. Segundo, aquí no lo dice, ¿sí? Vive en un lugar de muerte.
entre los sepulcros. Ahí se la pasaba él por esa zona, moviéndose de un sepulcro a otro, durmiendo en uno, durmiendo en otro. Aunque estaba vivo, vivía entre los muertos. Aunque estaba vivo, pero su espíritu estaba muerto. Y no solamente esto, ¿sí? Este hombre era controlado por los demonios. Tanto así que los demonios habían dado a él algo que para muchas personas es un superpoder, una fuerza tan descomunal que rompía grilletes, cadena, y nadie podía contra él. No podían atarlo, no podían dominarlo. A tal punto que en el Evangelio de Mateo 8:28 nos habla que aún por ahí la gente no pasaba por el temor que le tenían. Pero ¿qué acontece? Cuando Jesús llega, ¿sí? Y esto es muy importante retenerlo, los hombres le tenían miedo y no podían dominarlo. Tenía una fuerza descomunal como un animal salvaje. No estaba preocupado de sí. Pues andaba casi desnudo, nos dice la Biblia. Por lo tanto, aquí podemos empezar a ver cómo a Satanás le interesa la destrucción del ser humano. Este hombre no miraba por su bienestar, aunque quería, pero no podía, porque estaba siendo dominado, porque era poseído. Esta palabra es muy clave, poseído, le pertenecía. Ahora, ¿qué más vemos en estos versículos? Vemos, ¿sí?, la fuerza que tiene Satanás para acabar y destruir a una persona que cae bajo sus dominios. ¿Tenía fuerza? Sí. Cualquier hombre hubiese querido tener esa fuerza. Pero bajo esas circunstancias, nadie quisiera tener ese tipo de fortaleza. Porque era fuerte. Tenía mucha fuerza, pero era muy débil espiritualmente. Y estaba siendo consumido y destruido poco a poco. Este hombre había perdido mucho. Dice que no vivía en su casa, sino entre los sepulcros. Lo social para él no era relevante. Igual para el enemigo, para Satanás, la vida social suya no es relevante. Pero seguimos. Dice entonces que en el versículo 28, este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Satanás sabía quién era Jesús. No habla con los discípulos, él habla directamente con Jesús porque Jesús es quien tiene la autoridad sobre los demonios. Desafortunadamente, a muchas personas no les gusta tocar el tema de las posesiones y de los demonios. Quieren es que en las iglesias se les predique, ¿cierto?, de la prosperidad, de las profecías, que les profeticen lo bueno y todo esto. Pero esta es una verdad ineludible que está en la palabra de Dios, entendiendo que Dios nos advierte de esto, como lo vamos a ver a continuación, pero también nos prepara para estas situaciones. Acontece entonces que dice: te ruego que no me atormentes, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lo enviaba. O sea, este hombre era instrumento de Satanás para causar pánico y temor sobre aquella región. Era algo regional. Y esto es muy importante saberlo. Era algo regional. Lo cual nos enseña que las potestades y los principados tienen sus regiones. Cuando hubo el terremoto de Haití, Dios me dio la oportunidad de ir como voluntario con otro grupo de médicos que salían desde Colombia
para llegar a Haití y ayudar. Y créame que se sentía un ambiente pesado en algunas áreas. Para nadie es un secreto que Satanás tiene parte de sus oficinas en esta nación. Por algo es la nación más pobre de nuestro continente y ya vemos en las circunstancias en las que vive este país. Hay regiones en las cuales él domina a Satanás. Dios me dio la oportunidad hace algunos años de estar en Tanzania, África, y también se sentía en algunas regiones cuando fui a hacer un safari, pasamos por algunas regiones y el guía nos decía que en ese lado existían los que manejaban el vudú y manejaban todas las cosas de esoterismo y se sentía un ambiente pesado. Hay áreas en la tierra donde Satanás tiene sus gobernantes. En este lugar era el lugar de Decápolis, ¿sí? Allí en el lugar donde estaba el Gadareno. La palabra de Dios dice que él le atormentaba porque la presencia de Jesús incomodaba, estaba por encima. Y esto tan relevante aquí, fíjese, los hombres le tenían miedo al endemoniado, pero aquí nos muestra la palabra de Dios que es el endemoniado quien le tiene miedo a Jesús. ¡Qué hermoso! Porque la presencia de Jesús nos da autoridad y poder y no debemos temer. Cuando hacemos las cosas en su nombre y vamos en su nombre obedeciendo su voluntad, siempre su poder está sobre nosotros. Pero seguimos. Dice el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¡Qué tremendo! ¿No le llama la atención por qué Jesús le pregunta cómo se llama? Jesús traía 12 atrás que estaban viendo y oyendo. Venían de una experiencia donde ese, su maestro, el Mesías, había calmado la tempestad y ahora se enfrentaba al poder demoníaco que existía allí, al otro lado de la Galilea nomás. O sea, no estábamos en otra región, era allí mismo, en la región de la Galilea donde Jesús ejerce su ministerio, donde llama a los discípulos y donde inicia la gran comisión. Pero Jesús le pregunta a este hombre, ¿cómo te llamas? Y este hombre no responde por el nombre que sus padres le han dado. Al contrario, responde Satanás y le dice, Legión, porque son muchos demonios que habían entrado en él. Hasta ahí estaban. Jesús quería dejarle a los discípulos y a usted y a mí una enseñanza con esta pregunta. ¿Le interesaría a Jesús saber cómo se llamaba? No. Pero hace la pregunta porque la respuesta dejaba ver el estado espiritual en que ese hombre se vivía, en que ese hombre estaba en ese momento. Recordemos que en el evangelio anterior a Lucas nos habla que este hombre se cortaba, se laceraba con piedra, quizás humanamente tratando de liberarse de algo que no podía. Luego, al decir legión, ese hombre dejaba la enseñanza a los discípulos de Jesús, a usted y a mí, el estado espiritual en que ese hombre estaba. Afligido totalmente, apartado de su casa, apartado de la sociedad, apartado de su vida cotidiana, viviendo entre penumbras, en sepulcros y caminando desnudo por aquella región, siendo causante de pánico y temor a los que vivían por ahí. Yo me imagino que cuando lo veían, ¿sí?, como no podían discernir entre una posesión y la locura, dirían, ahí está el loco. Pero no era loco. Él estaba consciente. En lo personal siempre he creído que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y que hay algo que nunca el ser humano pierde. Usted puede verse afectado en el cuerpo. Usted puede verse afectado en el alma, perder la razón. Pero en el plano espiritual nunca pierde la intuición, el saber que existe un Dios. A mí me llamaba de muchacho mucho la atención
por qué la mayoría de los locos iban a dormir a la vera o al andén de la catedral de mi pueblo. Me llamaba mucho la atención eso hasta que lo comprendí al estar en los caminos de Dios y poder conocer un poquito la palabra de Dios. Porque el loco nunca pierde la intuición de que hay un ser superior llamado Dios. Pierde la razón, mente y voluntad. Pero como no solamente es cuerpo y mente, sino que es espíritu, en lo espiritual no hay locura, pero sí hay posesión y aflicción. Entonces este hombre era motivo de temor. ¿Cómo te llamas? Demonio. Dice legión, no eran uno. Y recordemos que la palabra de Dios nos habla. Nos habla que en una persona pueden vivir varios demonios. ¿Se acuerdan de una mujer llamada María Magdalena? Dice la Biblia que sacó 7 demonios. ¿Se acuerdan que ahí en los evangelios nos habla de que cuando el hombre es liberado, si no llena su vida con lo espiritual, va el demonio y busca 7 y viene y otra vez toma posesión? Entonces en una persona pueden haber varios demonios. La Biblia aquí nos los dice. Dice, y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos y les dio permiso. Aquí una pregunta que uno puede formularse es ¿por qué? ¿Por qué pidieron ir a los cerdos? ¿Sabe por qué? Porque el demonio siempre necesita un cuerpo donde estar para afligir, opacar, lastimar y cumplir su función, que es atemorizar. Jesús le dice, vayan. Y cuando estos entran, dice que se fueron por un despeñadero. Claro, cuando estos muchachos que apacentaban los cerdos, 2000 cerdos, cuando vieron esto, salieron corriendo y llamaron a la gente del pueblo y le dijeron, vengan a ver. ¿Se acuerdan del loco ese? El que anda en los sepulcros y que anda desnudo. ¿Se acuerdan? Ya no está loco. Este hombre ha sido tocado, sanado y restaurado. Pero les tengo una mala noticia. Y es que todos los cerdos de ustedes fallecieron. Claro, ellos van. Pero no van tanto por ver la sanidad de un hombre. Van tanto más porque su dinero se había perdido. ¿Y qué acontece? ¿Sí? Acontece algo impresionante. Y lo que acontece aquí es que esos hombres no estaban preocupados por el bienestar de ese joven, de ese hombre que había sido atormentado y que por muchos años había sido motivo de temor. Pero a ellos no les interesaba eso, les interesaba su bienestar. ¿Cuántas personas, amigos suyos y míos, que al darse cuenta que usted y yo hemos conocido de Jesucristo nos hacen a un lado? Porque quizás antes de tener nuestra relación con Jesús, éramos de los de chupe Guadalupe y beba Genoveva y gaste y compre. Al saber que estamos en el camino de Dios y que ya nuestra vida no depende de eso para ser feliz, entonces nos corren. Ya no somos de su interés, porque ya no aportamos. Aquí lo vemos. Le dijeron a Jesús, vete. ¿No sería más fácil haber dicho, quédate? Porque no solamente aquí, en esta región donde hay tanto paganismo, hay muchos más demonios. Claro, tendrían que haber más. Porque ahí adoraban a los dioses griegos. Ofrecían sacrificio a sus dioses. No, ellos no pensaron eso. No pensaron en el bienestar de su región. Pensaron más bien en su bolsillo, en su dinero. Le dijeron, mejor vete. Déjanos aquí con nuestros demonios, pero tenemos lana. Mejor vete. Como muchas veces usted y yo hemos podido caer en esos errores. Antes de usted y yo conocer a Dios, ¿cuántas veces usted llevó o fue a alguien que le leyera la palma de la mano?
o que le tirara los caracoles, o que le diera el tabaco, o que le hicieran un baño, o que tiraran cuántas cosas para anunciarle a usted lo que ha de venir. Y aquí la pregunta es, ¿usted ha renunciado a eso? ¿Usted ha renunciado a esas prácticas que de una u otra manera pudo haber asistido? La palabra de Dios es muy clara. Este hombre había sido oprimido, era poseído. Hoy en el creyente, en el que invitó a Jesús a su corazón a morar en él, en el que le da la dignidad más alta que pueda tener un ser humano, que es ser llamado hijo de Dios, y que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo, a diferencia del gadareno, del endemoniado, que su cuerpo era habitación para el demonio. Usted ha renunciado a muchas de esas cosas, porque muchas veces se manifiesta en la vida del creyente que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere leer la palabra pero le cuesta, que quiere orar pero le es difícil, que quiere congregarse pero le cuesta, y emprende, y cuando ya está a punto como que no, y dice, algo pasa, ¿qué me está pasando? ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos llegan a decir una mentira tan tremenda que ofende la santidad de Dios, llegan a decir, es que a mí me iba mejor antes cuando no tenía a Jesús. Usted está pensando como los gadarenos, que sacaron a Jesús porque afectó sus intereses. ¿Cómo va a decir un creyente que su vida ahora que tiene a Cristo es peor que antes cuando no lo tenía? Hay muchas prácticas en las cuales pudimos involucrarnos. Haber participado de una manera consciente o inconsciente, o lo llevaron, como dice, acompáñame aquí, ¿a dónde? No aquí. Cuando usted llegó, encontró la mujer que tenía muchas cosas queriendo decirle a ella, hay un hombre en su vida, pero usted no puede estar con él. Hay un viaje pendiente, usted tiene un dinero por recuperar, y le dice una cantidad de cosas que todos los seres humanos, ¿quién no quiere viajar? ¿Quién no ha tenido un amor que no pudo ser? ¿Quién no tiene enemigos en la calle, en el edificio, en la privada donde vive? Como creyentes, sabemos que hay algo a lo que tenemos que renunciar. Esas prácticas, ya no porque usted sea poseído, pero sí porque pueda ser oprimido. ¿Se acuerdan que les dije al principio que mucho cuidado con la palabra poseído? Porque una cosa es, en el creyente ya no es poseído, porque por usted se pagó un precio. Jesús pagó un precio por usted en la cruz. Por lo tanto, usted es pertenencia de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque habita en vosotros y porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, usted ya no es posesión, pero usted sí puede estar siendo oprimido por el enemigo. Y vamos a ver. Acontece entonces que ellos le dicen, vete. Cuando Jesús hace la obra en este hombre, dice la palabra de Dios que este hombre se sentó a oír la palabra de Dios y estaba vestido. Tremendo. Porque este hombre cambia de un estatus y pasa al estatus más digno que puede tener un ser humano, y es que su cuerpo sea morada del Espíritu Santo. Este hombre vivió las dos cosas. Su cuerpo llegó a ser morada de una legión, pero Jesús lo había liberado. Y ahora pasaba a ser su cuerpo templo del Espíritu Santo, donde ya estaba vestido, donde estaba cuerdo, donde ya no era motivo de temor a los demás, sino de temor por el milagro que Jesús había hecho. Y eso pasa en nuestra vida. Cuando una vez Él entra a morar en nosotros, nos convertimos en temor de aquellos que Satanás tiene en posesión. Satanás no está pendiente de usted para quitarle su salvación, no. Satanás está pendiente de usted de estorbarle para que usted no le quite gente como el endemoniado. Pero Jesús, ¿qué hizo con la vida de este hombre? Este hombre, al ver que Jesús había hecho lo que nadie había podido hacer,
Ni los grilletes, ni las cadenas, ni nada le podía detener, sujetar. Solo el amor de Dios hizo que estuviera sentado entre muchas personas, escuchando el mensaje de Jesús. Luego, la enseñanza que Jesús le daba a los discípulos era fundamental. Me vieron tener poder sobre la naturaleza, ahora me ven tener poder sobre los demonios y sobre las huestes celestiales de maldad. Los discípulos quedaron convencidos del poder de Jesús. 2 episodios en menos de 48 horas le tocó vivir a los discípulos. Y mire qué hermoso, porque nos dice el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fue el primer mensajero de Jesús para esa región de Decápoli. Jesús le dijo, no, quédate, no, yo quiero ir contigo, o sea, me has dado todo, me has sanado, ¿qué puedo hacer yo? En gratitud, seguirte. María Magdalena le siguió. Como consecuencia de lo que Jesús había sacado 7. Este hombre que tenía muchísimos más, algo que se llama legión, también quería. Pero Jesús dice, no, ya le di la enseñanza a mis discípulos, ellos no vendrán aquí, a Decápolis. Aunque esta zona le pertenece porque fue dada a los hijos de José y a la tribu de Gad. Mejor, vete a tu casa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos enseña que cuando una vida es transformada, antes de ir y seguir a Jesús, el primer testimonio de mi vida tiene que ser en mi casa. Aquel hombre que no había podido vivir en su casa, Jesús lo estaba devolviendo a una familia, lo estaba devolviendo a una sociedad tocado y transformado como lo quiere hacer con usted. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué no avanza? ¿Por qué le cuesta tantas cosas en el plano espiritual? ¿Será que habrá alguna práctica de la que usted hizo que usted no ha renunciado? Jesús está en su vida, usted es propiedad, pertenece a Jesús porque Él lo pagó con un precio. El Padre lo pagó a usted con un precio. Pero ¿cuánto puede haber algo que usted necesita renunciar para ser libre de una opresión? Es verdad, existe la opresión entre los creyentes. Jesús nos enseña a través de su palabra. Por esta razón, Hijo de Dios, 3 cosas vemos aquí. 1, la petición que hace el demonio. 2, la petición que hace el pueblo de Gadar, váyase. Y 3, la petición que Jesús le hace a este hombre. 1, era para impedir la bendición en la vida de ese hombre. 2, era para impedir la bendición en esa región, defendiendo sus intereses. Y 3, la petición de Jesús para que se convierta en el misionero en la Decápoli de aquella época. Y este hombre obedeció, se fue y dice que hablaba y contaba. Claro, era un testimonio vivo, porque yo me imagino a este hombre contando su testimonio para darle la gloria a Dios, porque el testimonio nunca es para exaltarme o que reconozcan o me vean. No, el testimonio es para darle la gloria a Dios. Y esto, un tip. Cuando usted escuche un siervo, una sierva de Dios que cuenta un testimonio y está resaltándose, apláudale, porque ahí estará su recompensa. La verdadera recompensa de un testimonio es para la gloria de Dios, por lo que Él ha hecho. Y este hombre contaría, ustedes me conocen, ustedes saben que yo vivía entre los sepulcros, por eso salgo de los sepulcros y vivo en la libertad. Él me sanó, Él me restauró. Ustedes saben que tenía mucha fuerza, que ni 5 ni 10 de ustedes podían conmigo y rompía las cadenas. Hoy soy débil físicamente, pero soy muy fuerte espiritualmente. Y esa es la necesidad del creyente, convertirse
en fuertes espirituales, capaces de ayudar a otros a salir de sus sepulcros camino a la libertad. Quiero invitarle a que oremos. Ahí donde está, que usted le pueda decir: Dios, gracias. Yo quiero salir de mis propios sepulcros emocionales. Yo te pertenezco, Dios. Y quiero que me muestres a través de tu Espíritu Santo de manera consciente a qué tengo que renunciar de prácticas que hice antes de conocerte, Dios. Yo no puedo dejar todo solamente a que tu Espíritu Santo lo haga. Hay cosas que yo tengo que renunciar. Muéstrame, Espíritu Santo. Muéstrame qué hay en mi vida. Porque quiero conocer, quiero hablar, quiero disfrutar de la comunión, de tu palabra, de ir a la iglesia, Señor. Yo quiero disfrutar de todo. ¿Será que estoy pensando más en los intereses que en la restauración y en la comunión de mi vida espiritual contigo? Habiéndome dado tú la dignidad más alta que pueda aspirar el cuerpo de un ser humano, y es convertirse en templo del Espíritu Santo para servir al Dios vivo. Este hombre era afligido, estaba destruido, agonizando, estaba vivo, viviendo entre los muertos, transpirando, respirando olor a muerte, hasta que la vida llegó a él a través de Jesús. Dele gracias a Dios, porque la enseñanza que le dio Jesús también a sus discípulos es para usted y para mí. Usted y yo nos movemos en medio de muchas circunstancias donde hay áreas que están siendo gobernadas por los príncipes, por los gobernadores de las tinieblas, el cual Dios nos habla en Efesios 6, 11 y 12, advirtiéndonos y dejándonos consciente que esto es una verdad. Muchas personas le tienen miedo no dándose cuenta que el poder de Jesús repele todo temor, porque el enemigo conoce a Dios y le teme, nos dice la palabra de Dios. Por eso, dele gracias a Dios y haga su oración. Una predicación puede ilustrarme, pero la profundizo cuando la aplico y cuando ella tiene ese impacto en mi vida. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos pues al final de la predicación, y recuerde, nunca una predicación termina cuando el predicador dice amén. Vaya a la palabra, profundice y disfrute. Dios les bendiga.